Circuitos secuenciales. Lo que habíamos visto hasta la clase anterior eran todos circuitos combinacionales. La salida dependía solamente de la combinación de las variables de entrada. Lo que vamos a ver ahora son circuitos lógicos secuenciales, los flip-flop, RS, JK, el D, el T, que son los registros, que son los contadores digitales y los registros de desplazamiento. Entonces, vamos a hacer una cosa. Total, el tema es que nosotros perdemos la clase del 30. ¿Sí? Por eso es que yo quería adelantar un poco este tema, pero estamos bien dentro de la planificación, así que son 18:41, 19:41, 20, 15 si quieren los podemos dejar ir, así ya están tranquilos para el otro parcial. ¿Ok? ¿Les parece? Bien. ¿Qué son los circuitos secuenciales? Se denominan también autómatas, finitos o máquinas de estado. El valor de la salida, como decíamos, depende no solo de la combinación de las variables de entrada, sino del estado de salida anterior que tenía el circuito. Entonces, es importante tener presente que importa el estado anterior, importa las entradas pasadas, es decir, que importa siempre el comportamiento del circuito. Cuando yo tengo que, por ejemplo, detectar una secuencia, si quiero que la secuencia sea 0, 2, 4, 6, para que venga el 4 tiene que haber venido antes el 0 y el 2. Las entradas estas, el 0 y el 2, tienen que haber quedado almacenadas para que yo pueda detectar que esa secuencia se cumplió, y como se cumplió puedo llegar al 4. Entonces estas entradas quedan almacenadas formando el estado del sistema, a lo que se le llama memoria de estado. Pero un ejemplo en los candados, ustedes tienen, por ejemplo, este tipo de candados que son combinacionales, donde van colocando la combinación de los números, y con eso el candado queda bloqueado, mientras que hay otro tipo de candados que son secuenciales, en donde tiene que haber una secuencia determinada para que el cuadrado se cierre. Otros ejemplos de secuencia, el semáforo. Para que se ponga en verde tiene que venir del verde, del rojo, en algunos casos y en algunas ciudades también viene del amarillo, ¿sí? Porque estando en rojo pasa al amarillo como para avisarle a los conductores que se va a poner verde y se pone verde. Luego del verde viene el amarillo, se coloca el rojo. Luego del rojo, el amarillo otra vez y el verde, dependiendo de la ciudad. En definitiva, hay una secuencia, tiene que guardar la secuencia. El reloj, un ejemplo de secuencia, una caja fuerte, un ejemplo de secuencia. El elevador o ascensor también es otra secuencia. Es decir, siempre tenemos nosotros una gran cantidad de casos en los cuales se necesita reconocer esa secuencia. Entonces, cuando hablamos de circuitos secuenciales, el estado de un circuito secuencial va a estar formado por un conjunto de bits que se les llama variables. Esas variables son variables de estado que contienen toda la información del pasado del circuito y que van a permitir explicar el comportamiento futuro. La memoria de estado está formada por un conjunto de biestables, tienen estos posibles estables que son 0 y 1. Cada biestable es un circuito lógico capaz de tener esos dos estados estables, 0 y 1, hasta que venga un evento externo que los haga cambiar. Un estado se dice estable si las variables que lo representan permanecen inalteradas si no hay cambios en las variables de entrada, ¿sí? O en las condiciones, vamos a ver, del reloj. ¿Qué son las variables de circuito secuencial? Vamos a tener variables de entrada, vamos a tener variables de salida y vamos a tener variables de estado. Es decir, que acá es una cosa importante tener presente eso. Nosotros en el sistema combinacional teníamos las variables de entrada y las variables de salida. Acá vamos a tener las variables de entrada, las variables de salida, pero las variables de estado. Que vamos a decir en qué estado se encuentra la salida o la entrada. Tenemos dos tipos de sistemas secuenciales que son asincrónicos o asíncronos, y sistemas secuenciales síncronos. Los sistemas asíncronos son sistemas que cambian de estado cuando cambian las entradas, pero esa no necesariamente tiene que haber una secuencia determinada. Por ejemplo, en el marcador, acá yo tengo un 99, 96. Dependiendo de qué haga ese doble que va a hacer o no, puede llegar a pasar que sea 101, 96, o no, si lo erra puede que después pase a 99, 98 si al doble lo hacen del otro lado. Es decir, este es un secuencial asíncrono, que va a depender de un evento externo, ¿sí? Mientras que los secuenciales síncronos
son circuitos que los cambios de estado se producen bajo un control de tiempo. Es decir, va a haber un temporizador, un reloj, un clock, que nos va a permitir coordinar cuándo esas entradas se toman como ciertas, cuándo esos estados anteriores se toman como ciertos, para producir el evento que sigue. Normalmente esto lo van a encontrar en la bibliografía como clock, ese control síncrono. La señal de reloj alterna entre los valores lógicos 0 y 1 en un periodo regular. El periodo regular es lo que tarda en hacer un ciclo completo. ¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos en la figura, del clock 1 y el clock 2, que lo que tienen, fíjense que T, que se le denomina el periodo, que es el tiempo que tarda en realizar un ciclo, ese T tiene un tamaño distinto, ¿sí? Puede o no tener un tamaño distinto entre el clock 1 y el clock 2, que sí es importante que, fíjense que en el clock 1 la señal es prácticamente el 50% del ciclo, mientras que en el clock 2 la señal que está en alto es menor que el tiempo del ciclo, o sea, no es la mitad, sino un poco menor que la mitad. Entonces, acá es donde vamos a identificar en señales de este tipo ciertas características importantes. Una de ellas es el periodo, que es el tiempo que dura un ciclo. Otro es la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo, es la cantidad de periodos en la unidad de tiempo. Eso normalmente se mide la frecuencia en Hertz. ¿Y cuándo se mide en Hertz? Cuando el periodo se mide en segundos. Es decir, ¿qué significa un Hertz? Un Hertz significa un ciclo por segundo. ¿Qué significa un kilohertz? Y significa 1000 Hertz por segundo. Entonces acá, con respecto a la frecuencia, es importante que nosotros vamos a tener presente la posibilidad de conocer sistemas secuenciales síncronos, sistemas secuenciales asíncronos. ¿Cuáles son las unidades de medida? Las unidades de medida son, en lo que hace el periodo, el segundo, el milisegundo, el microsegundo, donde el milisegundo es 10 a la menos 3, una milésima de segundo. Un microsegundo es 10 a la menos 6, es una millonésima de segundo. Un microsegundo es 10 a la menos 6, un nanosegundo 10 a la menos 9. Un picosegundo es 10 a la menos 12 y un femtosegundo es 10 a la menos 15. ¿Sí? La frecuencia, si se mide en hertz, significa un ciclo por segundo, kilohertz, 10 a la 3 hertz, es decir, 1000 hertz, megahertz, 10 a la 6 hertz, es decir, 1.000.000 de hertz, gigahertz, 10 a la 9, es decir, 1000 millones de hertz, terahertz, 10 a la 12, es decir, millón de millón, y 10 a la 15 es lo que se denomina el petahertz. Teniendo presente que la fórmula para encontrar la frecuencia es la inversa del periodo, y al revés, la fórmula para encontrar el periodo es la inversa de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo, divido 1 sobre la frecuencia. Quiero saber cuánto es la frecuencia, cuántos ciclos hay en un segundo, divido 1 sobre el tiempo que tarda en hacer un ciclo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, una señal con un periodo de 5 nanosegundos corresponde a una señal que tiene una frecuencia de 200 MHz. Porque si nosotros decimos que el periodo es 5 nanosegundos, es 5 por 10 a la menos 9 segundos, es decir que es 0, esa cantidad de 8 ceros y recién vienen 5 segundos, y si quiero saber cuál es la frecuencia es 1 sobre 5 por 10 a la menos 9. Eso es igual a 0,2 por 10 a la 9, es decir, 200 por 10 a la 6, y ese 200 por 10 a la 6 me dice que es 200 megahertz. ¿Ok? Esta frecuencia las tienen que haber escuchado por ahí en las frecuencias de radio. ¿Sí? Cuando dicen, bueno, yo voy a tener la 100.5, ¿qué significa? 100.5 están hablando de megahertz. ¿Sí? Bien, entonces, los sistemas síncronos pueden ser sincronizados por nivel o por flancos. Acá estamos hablando nosotros de que tenemos señales que son ceros y unos, donde el cero, recuerdan cuando vimos en la clase anterior los circuitos de los combinacionales, que decíamos que eran hasta dónde se tomaba como cero, hasta dónde se empezaba a tomar, desde dónde se empezaba a tomar como uno, para que hubiera una diferencia entre el ruido
que podía haber en el circuito eléctrico y tomar una señal de manera adecuada. Entonces, lo que podemos hacer con los sistemas síncronos es tener la posibilidad de que estos sean sincronizados con ese reloj por flancos o por nivel. Por flanco significa la velocidad con la cual pasa de 0 a 1, mientras que por nivel es cuando alcanza un determinado valor de potencial o de tensión eléctrica. En los sistemas sincronizados por nivel, los cambios ocurren mientras el valor de la señal del reloj permanece en un valor, ya sea alto o bajo. Mientras que los sincronizados por flanco, los cambios de estado van a ocurrir en los instantes donde el reloj va a cambiar de valor lógico de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? El comportamiento del autómata queda determinado entonces por dos funciones. Una función de estado siguiente, que va a depender de las entradas y del estado actual, y una función de salida, que depende de las entradas y del estado actual. Es decir, que acá es importante tener presente que antes nosotros en los circuitos combinacionales solo teníamos una función de salida. Ahora vamos a tener una función de estado siguiente, que depende de las entradas y del estado actual, y una función de salida que depende de las entradas y del estado actual, que son diferentes. Entonces, dentro del circuito secuencial, yo voy a tener las entradas, que va a entrar a un circuito combinacional. Voy a tener una memoria que me va a indicar cuál es el estado actual que tiene, ¿sí? Y ese circuito combinacional que trabaja con las entradas, que está realimentado por la memoria, ¿sí? Lo ven sobre la izquierda, que viene desde la memoria, ese estado actual que lo denomina en el dibujo como QDT, ¿sí? Ese QDT es el estado actual, que está guardado en esa memoria, y eso ingresa junto con la entrada al circuito combinacional para producir la salida. ¿Ok? Entonces, el circuito combinacional me da también las señales de entrada a la memoria para excitar la memoria de manera tal que me muestre cuál es el estado actual. ¿Se entiende eso? Entonces, si se fijan en el dibujo, lo que yo tengo es, lo que está en verde, es lo que constituye el elemento de memoria, lo que está en azul es el circuito combinacional asociado, y todo el conjunto es lo que corresponde al circuito secuencial, que va a tener las entradas, porque están dibujadas acá como X de T, va a tener las salidas, que van a ser Z de T, va a tener su sincronismo a través del clock, pero lo importante es que también tiene una memoria que nos va a permitir de alguna manera hacer que se tenga en cuenta el estado anterior. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esas memorias? Vamos a empezar a hablar de los biestables, que son las memorias más pequeñas que existen. Es un circuito lógico que tiene dos estados estables. Estado estable significa que es un estado en el que permanece el circuito si no se producen cambios en las entradas. Los dos estados estables codifican los valores que son binarios 0 y 1. Un biestable es un circuito que implementa una memoria básica que va a guardar un bit, 0 o 1. Hay dos tipos básicos, asíncronos y síncronos. Se le llama latch a un biestable asíncrono. El estado interno cambia en función de los valores de la entrada, cómo, y en los momentos en que lo hacen estas últimas, es decir, cuándo. Por eso acá no solo depende del valor de las entradas, sino también depende de cuándo lo hace, porque memoriza el estado anterior y con la función de estado me va a decir cuál va a ser la función de salida. Mientras que por el otro lado tenemos un flip-flop, que es un biestable síncrono. El estado interno cambia en función de los valores de las entradas, que es el cómo, y en los momentos en los que habilita una entrada el reloj, que es cuándo. ¿Sí? Es decir, acá yo la diferencia que tengo entre el latch y el biestable, flip-flop, es que el cómo es la función de los valores de las entradas. En el latch, el cuándo es los momentos en que cambian las entradas. Mientras que, en el caso del flip-flop, del biestable, esas entradas se habilitan a partir de una entrada de reloj. Es decir, que ese cambio, el cuándo, lo hace a partir de la habilitación del clock. ¿Queda claro eso? ¿Hasta acá?
¿Qué son los Sí, LATs? profe. O sea, rojos. Son los biestables básicos. Lo que se hace en realidad es un circuito realimentado. Es decir, fíjense que yo acá tengo dos negadores, dos compuertas negadoras, en donde lo que sale de I2 es Q negado, lo que sale de I1 es Q. Y si yo lo realimento, eso se cumple. Entonces me dicen, bueno, profe, pero eso no tiene ninguna salida lógica. En realidad, en este caso, no, tengo un 0 y un 1. Y tengo dos estados estables. ¿Sí? Cuando uno es 1, el otro es 0. Es un estado estable. Un biestable básico. Ahora, no tiene mucha utilidad saber que yo puedo lograr una memoria que no se puede modificar, pero sí que es estable. Tengo un 0 y un 1, fijos. Ahora, para eso lo que se hace es lo mismo anterior, pero colocarle otra entrada. Es decir, que yo a los diagramas lógicos de los biestables ahora, lo que hago es colocar una compuerta. En este caso yo tengo una compuerta NOR. Lo que hago a la compuerta NOR es, a su salida la realimento a la entrada de la otra compuerta NOR, y a la salida de la otra compuerta NOR la realimento a la salida de la primera. Tengo una entrada libre a la primera compuerta NOR de arriba y una entrada libre a la compuerta NOR de abajo. Yo le voy a llamar R a la entrada de la compuerta NOR de arriba y S a la salida de la entrada de la compuerta NOR de abajo. Esto vamos a ver nosotros que este se llama latch, set, reset. Por eso se le llama R y S. Set significa configurar que la salida tenga un valor, reset significa que la salida tenga un valor 0 obligatoriamente. Entonces, fíjense que ahora yo tengo dos salidas, una que es Q y la otra que es Q negado. Y bueno, ¿cómo va a ser ahora las cosas que voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta la realimentación de Q y de Q negado a las entradas R y S. Entonces, fíjense ahora que yo tengo S y R en el estado T y tengo el Q en el estado T. Entonces, si yo tengo 0 en S, 0 en R y 0 en Q, la salida de Q en el T más 1 va a ser 0. Hay toda una manera de mostrarlo a esto. No nos interesa ahora demostrar cómo es internamente el latch, sí nos interesa que ustedes entiendan que esto es así, que si yo tengo un 0 acá, como este 0 se va a realimentar acá, ¿sí? Y yo tengo 0 acá, este 0 en el estado T, Q vale 0, ¿sí? Con lo cual Q1, Q negado vale 1, ¿sí? Ahí. ¿Cómo es la salida de la NOR? La salida de la NOR de arriba, que tiene Q. ¿A qué es igual Q? Q es igual a R más Q negado, todo negado. Y Q negado es igual a Q más S, todo negado. ¿Está bien lo que decimos? ¿Se entiende por qué? Entonces, ¿cómo va a ser la salida Q en el T más 1 si Q vale 0? Si Q vale 0, Q negado vale 1. Con lo cual, a la entrada de esta NOR, yo voy a tener un 1. ¿Sí? Y la función Q, la salida es R más Q negado, todo negado. Entonces, si R vale 0, Q negado vale 1, ¿cuál es la salida de la NOR? Q. Es decir, 0 no cambia, porque yo voy a tener 0 como entrada, ¿se entiende? Es decir, yo tengo 1 en Q negado, 0 en R, ¿sí? Porque si Q en el estado T es 0, Q negado vale 1. Es decir, que este se está realimentando el Q negado a la entrada de R. ¿Sí? Junto con R salen de la compuerta NOR de arriba. La compuerta NOR de arriba va a tener Q negado por R, más R, digo, todo negado. ¿Sí? Porque es una compuerta NOR. Si R vale 1,
Q negado vale 1, R vale 0, Q negado vale 1, 1 más 0, 1, negado, 0. Entonces, la salida del QT más 1 es 0. Si lo miro a través de Q negado, ¿por qué se nota que Q negado es 0? Fíjense, porque Q vale 0 y Q negado vale 1. Si Q vale 0 y Qn vale 1, cuando yo realimento Q en la NOR de abajo, en la NOR de abajo yo voy a tener que Q vale 0. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, S vale 0. 0 más 0, 0. Negado, 1. Entonces, yo estoy demostrando que en Q negado tengo 1. Ese 1 se va a mantener, este 0 de la Q se va a mantener, con lo cual, si yo me aseguro que coloco 0 en R y 0 en S, la salida Q, que sigue, en el tiempo que sigue, vale 0, partiendo de que Q valga 0. Por eso se le llama estado de mantenimiento. De la misma forma, si Q vale 1 y Q negado vale 0, cuando yo coloque R y S en 0, la salida se va a mantener. Si salida Q era 1, la salida en el Q más 1, después de poner las señales, se va a mantener que va a seguir siendo 1. Es decir, que siempre que ponga R y S, los dos entradas en 0, la salida posterior va a ser la que tenía en el estado anterior. Es decir, que si yo quiero que se mantengan los valores Qt en el Qt más 1, lo que tengo que hacer es poner 0 en R y 0 en S. ¿Se entendió eso? Vamos al segundo estado, donde R vale 1 y S vale 0. Si R vale 1, S vale 0, en el primero de los casos, y Q de T vale 0, ¿cuánto va a valer el Q de T más 1? Qt valía 0, con lo cual Q negado valía 1. Si Q negado valía 1, yo tengo R que vale 1, Q negado que vale 1, entrando a esta compuerta de arriba, negado. ¿Sí? Entonces, 1 más 1, y lo niego. Lo llevo a 0. Ahora, después me voy a dar cuenta que con colocar yo un valor de 0 en S y un valor de 1 en R, yo coloco sí a sí el estado que sigue de Q a 0. ¿Por qué? Porque ya demostramos que si era 0, se mantiene en 0. Ahora supongamos que este era 1. Q negado va a valer 0. Este 0 entra negado junto con R. R vale 1. Con lo cual, 1 más Q negado que vale 0 más 0 es 1, y todo negado por salir de la NOR, esto pasa a ser 0. Es decir, que en los dos casos en los cuales S vale 0, pero R vale 1, si Q valía 0, lo lleva a 0. Y si Q valía 1, también lo lleva a 0. Y ese es el estado que se denomina reset. ¿Se entiende? Es decir que, si yo ponía, estoy en un determinado estado, sea el que sea, y yo pongo 0 en S y 0 en R, la salida en el Q que sigue va a seguir siendo el valor que sigue teniendo el free float. Es decir, guarda el valor. Fíjense, lo guarda. Si tengo el 0, sigo en 0, si estaba en 1, sigo en 1. Ese se llama estado de mantenimiento. Segundas dos filas. Si S vale 0 y R vale 1, independientemente del valor que tenga Q en el instante T, en el instante Qt más 1 va a ser 0. ¿Se entiende eso? Porque yo estoy forzando a que la salida sea 0. Al revés, si S vale 1 y R vale 0, también es demostrable que si yo hago el análisis, si yo estoy en 0, paso a estar en 1. Y si estaba en 1, paso a estar en 1. Con lo cual, yo estoy seteando
el flip-flop en el valor que tiene S. Yo coloco un 1 en S y coloco un 0 en R, ese 1 se transforma en la salida Q. Si yo tengo un 1 en R y 0 en S, ese 0, ese reset se transforma en Q igual a 0. Es decir que, ya vimos que hay tres estados en este caso. Tengo un estado en donde S y R valen 0, que es el estado de mantenimiento, es decir que el Q de T pasa a tener el mismo valor en el Q de T más 1. Cuando S vale 0 y R vale 1, el resultado es que siempre 0 la salida, con lo cual reseteo el flip-flop a que el valor que sigue sea 0. Y por último, si tengo 1 en S y 0 en R, lo que hago es setear el flip-flop para que la salida Q sea 1. La combinación 1-1 en este tipo de flip-flop no está permitida. ¿Por qué? Porque no es una condición estable. Porque ¿se acuerdan que habíamos hablado que había un tiempo de propagación desde que llegaba la señal y que pasaba por la compuerta? Y que no siempre eran iguales. Entonces, si yo coloco 1 en R y 1 en S a la vez, va a ser indefinido lo que saque a la salida, porque va a depender de cuál de los dos tenga, en un momento determinado, menos tiempo de pasaje interno, ¿se acuerdan? En el estado sólido, para sacar el estado estable a la salida. Entonces, el latch SR se utilizan tres estados de los cuatro posibles, en donde nosotros tenemos 0,0 en S y R, que se le denomina estado de mantenimiento, y donde se explicita que según el valor que haya tenido en QDT, en QDT más 1 va a tener el valor QDT. Eso explica la tabla abajo. Después dijimos, cada vez que S vale 0 y R vale 1, la salida es 0. Por eso se le llama estado reset. Vimos en la tabla de arriba que si teníamos 1 en S y 0 en R, la salida era 1. Es decir que sí o sí obligábamos a que la salida fuera 1 con el estado Z. Y acá no está permitido la combinación del estado 1-1 en S y R. El diagrama lógico es el de arriba, acá a la izquierda con las compuertas NOR. Después vamos a ver que en realidad esas compuertas NOR van a tener el clock cuando lo quiero hacer síncrono, en el caso que lo quisiera hacer síncrono para pasar del latch al biestable, y que vamos a tener internamente, si se quiere, un sistema de maestro-esclavo para hacer las señales mucho más estables. ¿Sí? Pero desde el punto de vista del latch, lo que es, tiene una entrada S, una entrada R, no tiene clock, tiene una salida Q y una salida Q negado. ¿Y cuál es la tabla de verdad? Esta que está acá. Yo digo, esta es la tabla de excitación. Digo, ¿qué tengo que poner en 0 en S y R para que la salida se mantenga? 0, 0. ¿Qué tengo que poner en S y R para que la salida pase a ser 0? Sí o sí, a resetear el flip-flop, el latch. 0 en S, 1 en R. ¿Qué tengo que poner para que la salida sea 1? Sí o sí. Y bueno, lo esfuerzo colocando un 1 en S y un 0 en R. ¿Queda claro esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. vamos a ver lo que se llama diagrama de estado. Diagrama de estado, yo tengo la posibilidad que de Q pase de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, yo estoy en Q igual a 0. ¿Sí? Y viene en 0, 0. En S y R. ¿Qué va a hacer el estado? ¿Cuál va a ser el estado que sigue? ¿Cuál de esas flechas es cierta? Si yo coloco 0, 0 a la entrada de S y R, y estoy en Q igual a 0. Habíamos dicho que era, volvamos para atrás. Acá. Habíamos dicho que 0, 0 es el estado de mantenimiento. Así que si en el Q de T yo tenía 0, el Q de T más 1, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Cero? Exacto. Por eso es, Q de T es el momento ahora, ya. Q de T más 1 es después de colocar las entradas con un determinado valor y el valor que tenía yo en la salida. Entonces,
Yo tengo que mantener el valor. Vamos al diagrama de estado. Estoy en Q igual a 0. Y coloco 0, 0. ¿Cuál va a ser la salida? Acá lo tenemos. Si es 0, 0, y Q de T es 0, Q de T más 1, ¿cuál va a ser? 0. Entonces, ¿cuál va a ser la flechita que me va a demostrar eso? Esta que está acá. ¿Sí? La flecha de la izquierda. Es el estado de mantenimiento. Se mantiene en el lugar donde estaba. Ahora, yo tengo 0 en S, 0 en R, pero en Q de T valía 1 acá. ¿Qué hubiera hecho? Si el Q de T vale 1, si Q de T vale 1, se me queda en 1. ¿Lo ven? Acá a la derecha. Entonces, 0, 0 para Q igual a 1 es el 1. 0, 0 para Q igual a 0 es el 0. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo el estado 0, 1 en SR, 0 en S y 1 en R, y 0 en Q de T, es decir, es esto. Yo tengo 0 en S y 1 en R. Y estoy en 0. ¿Cuál es la salida que sigue? Esta que está acá. ¿Cuál es la salida? Q de T, 0. Es decir, que me hace esto. También se me queda acá. ¿Ok? O sea, hay dos condiciones en las cuales se cumple esta flechita que está acá. Si yo estoy en Q igual a 0, si las entradas S y R valen las dos ceros, o si S vale 0 y R vale 1. Con lo cual, si ustedes se fijan acá, independientemente del valor que tenga R, cuando S vale 0, el estado que sigue estando en 0 es 0. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces ahora, yo digo, estoy en Q igual a 0, pero viene un 1 en S y un 0 en R. 1 en S, 0 en R. Y yo estaba en 0. ¿A dónde va a parar el estado? Fíjense, Q de T más 1 pasa a ser 1. Es decir, que la flechita para la combinación 1, 0 es esta de arriba que va a parar a Q igual a 1. Porque si yo estaba en 0 y viene 1, 0 en SR, yo me voy a Q igual a 1. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces ahora, ¿se entendieron las combinaciones posibles que teníamos acá en Q igual a 0? Nosotros decíamos que había tres combinaciones posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0, porque la 1, 1 no estaba permitida. ¿Sí? Es decir, que estando en Q igual a 0, si estoy en 0, 0, me quedo acá porque es el estado de mantenimiento. Demostramos recién que si estoy en 0, 1, también me mantengo en 0. Ah, pero si tengo 1, 0 ahora, ya de Q0 paso a Q1. ¿Ok? Me paro en Q1 ahora. S vale 0, R vale 0. Q vale 1. S vale 0, R vale 0. ¿Cuál es la salida que sigue? Si valía 1. Es 1, Uno porque se el estado mantiene. mantenido. ¿Perdón? Sí, estaba contestando, profe. Ah, bien. Uno se mantiene. Entonces se mantiene el 1. ¿Cuál sería la flechita? Esta flechita que está acá a la derecha. ¿Sí? Para el 0, 0. Y para el 1, 0, 1 de S y R, 0. Fíjense, si yo estoy en 1, Q vale 1, 1 en S y 1 en R, ¿cuál es la salida? Se mantiene. Se mantiene, en realidad lo estoy seteando, porque ¿se acuerdan cuando set era 1? Lo estoy configurando a 1. Entonces, es este que se mantiene. Y ahora si valen 0 y 1, yo estoy en Q igual a 1. ¿Sí? Q igual a 1, pero S vale 0 y R vale 0. ¿A dónde va a parar ahora? Me va a parar a 0. ¿Lo ven? ¿Lo pudieron ver ahí, visualizarlo? Sí, profe. Sí.
Entonces, estas son las dos formas que nosotros tenemos de representar el estado siguiente. Porque esto es lo que se denomina diagrama de estado. La flechita sale de un estado y va a parar a otro estado. Y va a depender de algo. En este caso depende de la combinación 1-0. ¿Ven mi manito ustedes ahí? Sí. Entonces, esta combinación 1-0 hace que de Q igual a 0 me vaya a Q igual a 1. Esta combinación 0-1 estando en Q igual a 1 hace que yo me vaya a Q igual a 0. Y estas dos combinaciones, estando en Q igual a 0, hacen que me quede en 0. Y estas dos combinaciones hacen que estando en Q igual a 1, me quede en 1. ¿Ok? Entonces ahora vemos que la función está representada por dos cosas. Uno, por qué valor tenía, ¿sí? Y otro, por los valores de las entradas, de la combinación de las variables de entrada. Entonces es una función de dos cosas ya. No es una función solamente de la combinación de las variables de entrada. ¿Sí? Acá el circuito ahora tiene memoria. Cuando empezamos a hablar de biestables, o de latch, empezamos a hablar también de diagramas de tiempo. Lo que tenemos acá es un diagrama de tiempo que ya habíamos visto en una compuerta AND. Supongamos que yo en una compuerta AND tengo la señal A y la señal B. A la salida voy a tener la señal A y B. Entonces, supongamos que lo que está dibujado en rojo arriba es la forma de onda que tiene en el tiempo la entrada A. La que está dibujada con rojo abajo es la forma que tiene en el tiempo la entrada B. Y abajo voy a tener la salida Y. Entonces, iniciamos desde la izquierda, el tiempo. Desde la izquierda, fíjense que empiezan las señales hasta que sube A. Pero en ese momento que sube A, ¿cuánto vale B? 0. Que es donde está la manito ahora. Entonces B vale 0 en ese lugar. Entonces, A vale 0. A vale 1, pero B vale 0. ¿Cuál es la salida de la comportante? 0. Por eso está abajo. Ahora sube B en la segunda línea. Como sube B en la segunda línea, ¿qué es lo que tengo ahora? Yo en ese punto tengo que A vale 1, B vale 1, entonces ¿cómo va a ser la salida? I. ¿Pasa a valer? ¿Y hasta cuándo vale 1? Fíjense, hasta que baja una de las dos. Porque yo necesito que las dos sean 1. Entonces ahora en este caso baja B acá, baja A. Al bajar A, B todavía sigue en 1, pero ya no es A y B 1. Con lo cual, la señal de salida, otra vez cuando baja A, vuelve a bajar. ¿Lo ven? ¿Y hasta cuándo va a bajar Y? Y bueno, vuelve a subir A, pero fíjense que primero A bajó, siguió B, después B bajó de nuevo. En la próxima línea apuntada sube A, pero no sube B, con lo cual la salida Y sigue siendo 0. Y ahora, estando A arriba, sube B. Al subir B, otra vez yo tengo la salida Y, todo el tiempo en el que duren A y B a la vez en 1. Ni bien uno de los dos deja de ser 1, Y pasa a valer 0. Y acá, ¿por qué no tengo en estas columnas que están con línea de punto, no tengo yo señal de Y para arriba? Porque si bien lo tengo a B, en esta línea yo tengo B, pero no tengo A. Entonces la salida es 0. Y en este caso tengo la salida A, pero no la salida B, con lo cual también sigue siendo 0. Y en este espacio, entre el que cayó A, en realidad entre el que cayó B, y vino la que sigue de B, en ese espacio yo no tengo 1. Entonces pase lo que pase con A, va a hacer que mi salida siga siendo 0.
¿Quedó claro el diagrama de tiempo? ¿Cómo se explica? Sí, profe. Bien. Entonces ahora, en un flip-flop JK, perdón, en un latch SR, ¿cierto? Yo me adelanto. En el flip-flop SR, donde tengo la salida Q y la salida Q negado, arriba a la derecha tienen el diagrama lógico. Entonces, en S, ahora yo tengo X1, en R, yo tengo X2. ¿Sí? Tengo, en Q, lo tengo conectado a la salida Y. Entonces ahora, X1 y X2 valen 0, con lo cual Y vale 0 en la primera línea de puntos, ¿sí? ¿Ok? Sí. Ahora, volviendo a la tabla de verdad, esto es lo que le tiene que quedar grabado a ustedes. ¿Sí? Que cada vez que, o mejor, este es el que creo que le tiene que quedar más grabado más fácilmente. ¿Sí? Cuando yo tengo S en 1, fíjense las últimas, en la primera columna, yo tengo S igual a 1. ¿Sí? Cuando S vale 1 y R vale 0, ¿cuánto vale la salida? 1. Bien, entonces, vengo a este diagrama de tiempos. Vengo acá, S, que es X1, vale 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale X2? 0. Entonces, ¿qué vimos? Si este vale 1 y este vale 0, ¿cuánto vale Y? 1. 1. 1. ¿Y hasta cuándo va a valer 1? Hasta que X2 sea 1. ¿Sí? Porque este cambió a 1, ¿sí? Pero no hay nada más que lo haga cambiar. Entonces este se mantiene en 1. Porque el estado que sigue es 0, 0, no cambia nada. Sube este, y cuando este sube, yo tengo acá R que vale 0 y S que vale 1. Entonces, ¿cómo era el estado? S que vale 0 y R que vale 1. ¿Sí? Si estaba en 1, pasa a valer 0, y si estaba en 1, pasa a valer 1. ¿Sí? Acá. Yo tenía 0 en S, 1 en R. Y este venía en 1. ¿Sí? Entonces tengo un R. ¿Qué me hace la R? La R me resetea el flip-flop. Habíamos dicho, o el latch. Entonces cuando no tengo 0 acá y 0 acá, este estado era el estado mantenimiento. ¿Se acuerdan? Es decir, primer estado, subió S y tenía 0 en R. Sube el flip-flop. Baja S. El valor que tengo es 0, en donde está la manito, 0. En ese periodo en verde acá. Este que está acá en el rectángulo. Ese que está en el rectángulo es el estado de mantenimiento. Al tener S y R los dos en 0, se llamaba estado de mantenimiento, ¿no es así? Entonces, este que ya había subido y el Q valía 1, si pongo 0, 0, se va a mantener. ¿Y hasta cuándo se va a mantener? Hasta que cambien alguna de las dos señales de entrada. Y las dos señales de entrada son X1 y X2. X1 se mantiene igual, pero X2 ahora sube. ¿Y qué era X2 que subiera en este caso, que es R? R reseteaba el flip-flop, ¿se acuerdan? Entonces, cuando R vale 1, el flip-flop se resetea y baja a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando baje R y suba S. Cuando sube S, nuevamente vuelve a subir el flip-flop. ¿Hasta cuándo? Hasta que suba R. Cuando sube R, el flip-flop baja a 0. Y así sucesivamente. Cuando viene estos dos en 0, se va a mantener el estado en 0. Cuando se pone en 1, reset, estaba en 0, se va a mantener en 0. ¿Y cuándo va a volver a valer 1? Cuando S valga 1 y R está en 0. Entonces, en este caso, yo tengo la posibilidad de que tengo S
Y esa S me pone en 1 el flip-flop. ¿Se entiende el diagrama de estado? Sí. El diagrama de tiempos, de cómo va modificándose en función de las entradas X1, X2, la salida Y. Entonces eso lo pueden Sí. ver siempre entre la línea de puntos. En la primera línea de puntos que tienen, tenemos S1, R0, la salida es 1. Tengo 0, 0, la salida es la que venía teniendo, no cambia, es todo mantenimiento. Ahora tengo la salida 0, 1. La salida 0, 1, esta es la tabla de verdad que veíamos acá. La salida 0, 1, ¿qué me hace? Me resetea el flip-flop. Me pone a 0 la salida. Cuando tengo 1 en S y 0 en R, me lo seteo, configura a que valga 1 en salida Q. ¿Se entiende esto que está acá como en la tabla de excitación acá abajo? Entonces, es como que yo digo que voy a tener en el paso que sigue a partir de que yo estoy forzando el estado, porque yo sé que viene en el estado que sigue. Entonces yo digo, a ver, quiero que esto suba, quiero que en el diagrama de tiempo suba la salida, suba R, S digo, X1. Al subir X1, sin subir R, me va a subir el flip-flop. Y en el próximo estado, que es cuando pasa la línea de puntos negra, y bueno, los dos valen 0, bueno, se mantiene lo que tenía. Ah, pero ahora sube R. Al subir R me resetea el latch, con lo cual la salida es 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que justo cuando termina esa condición, me sube la condición de que X1 vale 1 de nuevo. S vale 1, R vale 0, la salida es 0. ¿Hasta cuándo se va a mantener? Hasta que vuelva a subir la señal R, porque me lo vuelve a resetear. Tengo 0 en S, 1 en R, la salida es 0. Y la salida va a permanecer en 0. ¿Hasta cuándo? Cuando viene este, es otra vez R igual a 1. Cuando R es igual a 1, la salida es 0. Con lo cual se sigue manteniendo inclusive en este caso. Y en este caso, en el que está en verde, yo tengo 0, 0, por eso se mantiene la señal en 0 que venía abajo. Entonces acá me queda que lo mantenga. ¿Hasta cuándo lo va a mantener? Hasta que venga un set. Un seteo que es configurarlo con un 1 en la entrada S. ¿Se entendió eso? Y por más que baje esa entrada S, si la segunda entrada, que es R, no se modificó cuando me queden los dos en 0, la salida va a seguir siendo en 1. ¿Se entiende ahora? ¿Cuál es la diferencia que nosotros teníamos en un diagrama de tiempo con un combinacional? Con un combinacional, este diagrama de tiempo hubiera sido, si para la señal de arriba y la señal de abajo, cuando uno es 1 y el otro es 0, la señal tiene que ser 1 de salida. Ahora, cuando este baja, este valor es bajo ahora. Y el otro también es bajo, o sea, vuelvo a la condición 0, 0. Si la condición es 0, 0, se va a mantener el lugar acá. Se va a mantener el estado que tenía, por eso tiene este estado azul, que es el 1. Si hubiera sido un circuito combinacional, la salida Y, ¿qué hubiera pasado cuando yo bajo X1 a 0? Hubiera bajado esto porque tengo 0 en X1 y 0 en X2, con lo cual este valor, ¿sí?, después de que baje el X1, hubiera sido 0. Esa es la diferencia entre un combinacional y un secuencial. El secuencial mantiene el estado. Cuando yo pongo 0, 0 en S y R, el estado que estaba se mantiene. Si era un 0, un 0, si era un 1, un 1. ¿Quedó claro eso hasta ahí? Pareciera que no. Ahora pasamos a un SR, que es el mismo SR que estábamos viendo antes, pero con habilitación. Entonces ahora, el SR con habilitación me lo va a habilitar a la entrada S y R cuando yo habilite esa entrada que dice EN, de Enable. ¿Sí? ¿Y qué es? Ni más ni menos, si se fijan en el dibujo anterior del flip-flop,
ni más ni menos que, en lugar de colocar R, a esa R de nuestro primer circuito pasa a ser la salida de una compuerta AND, donde a esa compuerta AND, ahora, entra por un lado la S y por el otro lado la habilitación. Y lo mismo pasa en el caso de la R. Entonces ahora, yo puedo tener todas las condiciones dadas, pero si enable no me habilita, yo no voy a poder hacer que el flip-flop cambie. ¿Ok? ¿Qué es un latch D? Fíjense que si yo coloco un negador entre la entrada S y la entrada R, es decir, yo tengo estas entradas, S y R. Ahora, yo lo muestro por fuera y digo, bueno, yo ahora junto lo que va a entrar en la pata S, lo pongo de un determinado valor, pero pongo justo lo opuesto en la pata R. Entonces ahora yo voy a tener solamente dos condiciones, porque ahora tengo que me venga el 0 y que me venga el 1, nada más. Arriba tengo el circuito de flip-flop D, como se lo simplifica, es decir, una entrada D y una salida Q y Q negado. Pero ¿cómo es ese flip-flop D internamente? Es un SR que habíamos visto, donde la entrada S está negada a la entrada R. Entonces, lo que entra, que antes entraban dos señales, S y R, ahora entra una sola, que va a parar a D. SD internamente está colocado para que cuando una entrada sea 1 la otra sea 0, a un flip-flop SR. Con lo cual me quita una condición que es la condición de mantenimiento. ¿Sí? Porque ahora cuando S vale 0, R vale 1. Y cuando S vale 0, S vale 1, R vale 0. ¿Se entiende? Con lo cual ahora un flip-flop D, lo único que me hace es setear y resetear la salida. ¿En función de qué? De haber unido las patitas S y R con una compuerta no. Ahora, si ustedes se fijan, cuando la entrada viene un 0, yo estoy entrando directamente a la S ahora. Cuando la entrada es un 0, la salida es 0. Y cuando la entrada es 1, la salida es 1. ¿Lo era eso? Sí. El rectángulo naranja nos muestra S igual a 0, R igual a 1. El rectángulo verde nos muestra S igual a 1, R igual a 0, que son las dos condiciones posibles que nos quedaron ahora. ¿Y cómo es entonces la entrada S con respecto a la salida QT más 1? Fíjense, si Igual. exacto. Si la entrada D es 0, la salida es 0. Y si la entrada D es 1, la salida es 1. Ustedes me dicen, profe, pero eso es muy básico entonces. Sí, tan básico que es en la memoria más chiquita. Y lo único que hace el flip-flop D es copiar la entrada a la salida. Ustedes me dicen, ¿sirve para eso? Sí, vamos a ver qué sirve para los registros de desplazamiento. Porque ¿qué diferencia tengo en el 0 que está en la tabla de verdad en la posición S al 0 que está en el QT más 1? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo de propagación por la compuerta. Es decir, que en el momento que yo puse 0 en S, la salida Q vale 0 en el pulso que sigue. Porque en el QT valía 0, en el QT más 1 vale 0. Si en D yo puse 1, en el QT más 1 va a valer 1, la salida. A esto se le llama flip-flop D, porque la D en inglés es delay, se escribe con D, entonces quiere decir retraso. Entonces, ¿qué sirven los flip-flop D? Para retrasar un pulso del reloj, el valor que tengo en la entrada a la salida.
¿Ok? La función característica va a ser que si tengo 0 en el tiempo t, la salida va a ser 0. Si tengo 1 en la salida, en la entrada t, va a ser 1 la salida t. Qt más 1. Entonces, hay otra, la HD que tiene habilitación, que me va a permitir habilitar cuando sea cierta la entrada D. Entonces, cuando D de t vale 0, la habilitación vale 1, la salida es 0. Cuando D de t vale 1 y la salida es 1, en el Qt más 1, y está también habilitada, la salida es set, el estado 1. Y hay un estado que es mantenimiento cuando yo coloco, independientemente de lo que ponga en D, en E, yo pongo un 0, y eso me va a tener la señal de mantenimiento. Es decir, que con 1 hago el delay de un pulso, ya sea que de 0 pase a 1, de 1 pase a 0, de 0 pase a 0, perdón, y de 1 pase a 1, es decir, mantenga el valor, pero un pulso del reloj después, y yo coordino cuando quiero que eso sea, ¿sí? Entonces, a ver, hagan la abstracción de cuando yo multiplicaba 1, 1, 0 por 1, 1 en binario. ¿Qué hacíamos? Nosotros poníamos, cuando era 1, 1, 0 el de abajo y el de arriba 1, 1, 1, lo que hacíamos era 1, 1, 1 por 1, 1, 0. Cuando hago eso, multiplico primero el 0 por todos los de arriba, después el 1 por todos los de arriba, después el otro 1 por todos los de arriba, pero cada vez que multiplicaba, yo al primero lo colocaba directamente, al segundo lo colocaba corrido hacia la izquierda, y al tercero lo ponía corrido hacia la izquierda 2 posiciones a partir del 0, inicial. ¿Ok? Entonces, lo importante tener presente es eso, que un flip-flop D me va a permitir trasladar ese 0 o 1 en una multiplicación, un pulso de reloj y correrlo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo voy a poder trasladar, esto después se va a utilizar en un circuito que se llama el registro de desplazamiento, porque me va a permitir pasar el valor que tengo antes del flip-flop al otro lado del flip-flop. Y eso me va a permitir, por ejemplo, en una multiplicación, cuando yo sumar el primero, pero el segundo lo sumo corrido una posición. Y al tercero lo sumo corrido otra posición, y las sumas de salida me termina siendo la multiplicación. ¿Se entiende? Es decir, que una suma con registro de desplazamiento me va a permitir a mí hacer las veces de una multiplicación. ¿Quedó claro hasta acá los flip-flop D? Sí, profe. Bien. En realidad el latch D. Vamos a ver ahora los flip-flop en realidad. Porque tenemos lo mismo que teníamos como latch, lo vamos a tener como flip-flop. Entonces ahora el flip-flop es un biestable, pero un biestable síncrono donde los cambios de estado no se realizan a partir de la habilitación que tenían las entradas, sino habilitados por una señal de reloj. La habilitación se puede realizar mientras el nivel de la tensión del reloj esté en alto, que sea disparado por nivel, o por un cambio de nivel brusco, que se le llama disparados por flanco. ¿Sí? Nos vamos a enfocar nosotros en los flip-flop disparados por flanco y no en los por nivel. Fíjense que ahí tienen en negrito un poquito más oscuro una señal cuadrada, donde, ¿cuándo se dispararía por flanco? Cuando sube, es decir, cuando está la flechita para arriba o para abajo. ¿Y cuándo se dispararía por nivel? Cuando paso del nivel bajo al nivel alto. ¿Ok? ¿Y a qué le llamábamos periodo? El tiempo que tardaba en hacer un ciclo completo el pulso del reloj. Y 1 sobre el periodo me daba la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a dibujar nosotros los flip-flop? Nosotros vamos a dibujar los flip-flop cuando sea con el flaco ascendente que se produzca la excitación. Fíjense que yo tengo el mismo dibujito de flip-flop ahora que teníamos, donde teníamos las dos entradas y las dos salidas Q y Q negado. Ahora le agregué un triangulito acá. Ese triangulito es el que refleja el clock. En el que es disparado por flaco ascendente, es decir, cuando sube, yo a ese flip-flop no le pongo el cerito de la entrada del flip-flop. Mientras que
cuando es disparado por flanco descendente, yo coloco acá la negación que corresponde a que cuando viene el pulso, yo voy a tomar lo contrario. ¿Ok? ¿Queda claro? Es decir, que en uno tomo el flanco descendente, en el otro tomo el flanco ascendente. Entonces, dentro de los flip-flop disparados por flanco, ¿sí? Nosotros vamos a tener, en este caso, los flip-flop SR, disparado por flanco positivo, por flanco negativo, el que está arriba y el que está abajo respectivamente. Los flip-flop D, que era lo que habíamos visto, uniendo la patita S y R, pero a través de un negador. Entonces arriba tengo el S de flanco descendente, ascendente, y de abajo el de descendentes. Y a la derecha tengo otro tipo de flip-flop, que es el JK, también ascendente y descendente son los flancos, pero en el caso de JK, ahora vamos a ver que el flip-flop JK nos levanta la indeterminación que teníamos en el flip-flop o el latch SR, de que la combinación 1-1 no era válida. Vamos a ver que el flip-flop JK nos levanta esa indeterminación. ¿Ok? Este servicio de noche, vamos a acomodarla. Bien. ¿Qué es un flip-flop JK? Un flip-flop JK es un SR realimentado desde las salidas. Esto levanta la indeterminación de cuando yo realice la combinación en la entrada 1-1. Entonces, sobre la derecha, fíjense que tienen el dibujito del flip-flop SR con el clock. Ese es un flip-flop disparado por flancos positivos o ascendentes, donde tengo SR y el clock, y la salida Q y Q negada. Pero ahora esquemáticamente lo que hago yo para levantar la indeterminación es colocar dos compuertas AND. Una compuerta AND que entra a la salida S, otra compuerta AND que entra a la salida R. Pero lo importante acá es que a esas patas de las AND de ingreso, en la salida S va a entrar la salida Q negada, más lo que ahora vamos a llamar entrada J. Y en lo que era la salida R, la entrada R, perdón, ahora yo voy a estar entrando la entrada K con la realimentación de la salida Q. Entonces, esto que tengo a la derecha ahora pasa a ser el nuevo flip-flop, donde yo sigo teniendo ahora, en lugar de S tengo J, en lugar de R tengo K, las salidas siguen siendo Q y Q negado, y voy a tener también la señal de clock. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que yo en la tabla de verdad del flip-flop SR tenía, cuando tenía SR acá arriba, yo tenía que, cuando tenía 0-0 en J y en K, en el tiempo T, el Q de T más 1 era Q de T, que era mantenimiento. Cuando tengo 0 en J y 1 en K, y viene el flanco descendente, ahora yo voy a tener el estado reset, que es el 0. Cuando yo tenga 1 en J y 0 en K, voy a tener el estado set, es decir, el que me va a llevar a 1 la salida Q. Y por último, ahora yo cuando tenga J y K, los dos en 1, voy a tener que la salida del Q en el tiempo T más 1 va a ser el Q negado del tiempo T. Es decir que si yo en el tiempo T tenía 0, pasa a ser 1, y si en el tiempo T tenía 1, pasa a ser 0. Y a eso se le llama modo toggle. Ese modo toggle va a ser muy útil, ¿por qué? Porque en el caso en que yo tenga en las dos entradas 1 y 1, yo me aseguro que se va a producir siempre la salida contraria cada vez que venga un pulso de clock. Es decir, que viene el pulso de clock y el flanco ascendente, y si estaba en 0, pasa a ser 1. Si estaba en 1, pasa a ser 0. Se va a mantener hasta que venga el próximo pulso de clock. Si ese pulso de clock viene nuevamente, ¿qué va a pasar? Lo que estaba en 0 pasa a 1, lo que estaba en 1 pasa a 0.
porque siempre las entradas van a estar las 2 a 1. Eso es lo que se denomina el modo Tokio. Genéricamente lo que tengo yo ahora entonces acá es que tengo 4 estados en lugar de 3, como tenía antes. Tengo la posibilidad de tener el modo mantenimiento, reset y set, como en el flip-flop SR. La diferencia es que en el flip-flop JK, yo ahora tengo una posibilidad de ingresar un dato más cuando esté entrando la combinación 1 y 1. Es decir, la cuarta combinación ahora es posible. Con lo cual, si yo no miro lo que está rectangulado ahí en rojo, yo miro que para 0 y 0 de JK, la salida que sigue es 0. Si tengo 0 en J y 1 en K, la salida que sigue es 0. Si yo tengo 1 en J y 0 en K, la salida que sigue es 1. Y si yo tengo 1 en J y 1 en K, la salida que sigue va a ser 0. Y si tengo 0, va a ser 1. ¿Se entiende cómo ahora el flip-flop está guardando la información? Por eso lo que tengo aquí sobre la izquierda, abajo, es el dibujo de el clock, la entrada J, la entrada K, la salida Q y la salida Q negada. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el JK? Que no tiene más la indeterminación de si las dos señales llegan a ser uno en algún momento a la vez. ¿Ok? Entonces, en el dibujo a la derecha lo que yo tengo es los pulsos del reloj. ¿Sí? En este caso, fíjense que el dibujito que me dice, ¿qué tipo de flancos son los que vienen acá? ¿Qué tipo? ¿Es ascendente o descendente los flancos? Perdí a todos los alumnos. ¿Son ascendentes o descendentes los flancos que tengo dibujados acá? En el clock. Ascendentes. Ascendente. Fíjense, cuando yo tengo el clock, cuando baja la señal 1 o cuando sube la señal 1 es que cambian las señales. Fíjense el dibujito, tiene el globito dibujado antes del clock, ¿lo ven? Esto quien hizo el dibujo del tiempo y el diagrama no coincide con que las flechas sean ascendentes, ¿sí? Esto lo que le quiere decir en la de arriba es que yo tengo que tener en cuenta las 3 señales. Tengo que tener en cuenta que esté en J y K y que el clock tenga un determinado cambio de flanco. ¿Sí? Entonces, en el dibujo abajo a la izquierda me dice, el clock está entrado como negado, ¿lo ven? Con una bolita. Si está entrado como negado, entonces el clock va a activar de manera descendente la salida. Entonces, fíjense, vamos al primer 1. Cuando llegue el primer 1 y baja el primer flanco, ¿qué valor tiene J? 1. ¿Qué valor tiene K? 1. ¿Cuál va a ser la salida si tengo 1, 1? 1. Q de T vale 1, Q de T más 1 vale Q de T negado. Entonces paso de 0 a 1. ¿Sí? Porque tenía 1 y 1 en las salidas, en las entradas, digo. ¿Y esto se va a mantener hasta cuándo? Viene el próximo pulso de clock. Cuando venga el próximo pulso de clock, ahí es donde se van a corroborar las entradas. Viene el segundo pulso de clock. ¿Qué tengo en las entradas? J y K. 0, 0. Con lo cual, ¿qué va a hacer la salida? Se va a mantener Mantenerse. por mantenimiento. Entonces, si venía en 1, está en 1, y si estaba en 0, estaba en 0. En este caso, sigue en 1. Vamos al pulso 3. Cuando llegue el pulso descendente del 3, ¿qué tengo en J? 0, 1. 0. ¿Y qué tengo en R? Un 1. O en K, un 1. Si tengo 0, 1 ahora, ¿qué me va a hacer la salida? ¿Me la va a resetear? Por eso cuando tengo 0 acá, 1 ahí, me lo reseteo. Y esto se mantiene. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock.
Por más que varíen J y K, entre los pulsos de clock, no pasa nada. Recién cuando viene el pulso de clock es que se sincroniza, ¿se entiende? Entonces, cuando viene el próximo pulso de clock, ¿qué mira? Que J vale 1 y que K vale 0. Si J vale 1 y K vale 0, ¿qué valor tenía que tener a la salida? Set, en 1. Por eso, nuevamente, 1 acá, 0 acá, me lo sube a 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Creo que una duda. En Sí. el diagrama, ¿el CLK siempre es negado o es en este ejemplo que está así? No, en este ejemplo, por eso nosotros podemos Listo, utilizar listo. flanco ascendente o flanco descendente. Solo que el dibujito acá está puesto como flancos descendentes y el diagrama de tiempos también está en flanco descendente. Es más fácil de entender cuando es flanco descendente que flancos ascendentes. ¿Sí? Por cómo se va a ir armando la señal de la salida Q. Son válidos los dos, pero es más fácil de entender. Porque acá fíjense que cuando viene la bajada del pulso de clock número 1, ahí mira las entradas JK. Antes no las miró, no importa. Tenía un valor y lo tiene ese valor, que es este valor en verde que vale 0 acá abajo, ¿lo ven? Y cuando viene el pulso de clock, ahí mira. Ah, pero mira, JK ahora valen los dos 1. Si los dos valen 1, tengo que colocar a la salida el valor contrario al que tiene ahora. Eso dice Q de T negado, en el Q de T más 1. ¿Se entiende ahora? Sí, ¿Eso sí. se entendió? Entonces, yo tenía un valor 0 en la salida, pero tengo ahora, en este momento que viene el pulso de clock, 1 y 1. ¿Qué me dice 1 y 1? Y bueno, lo tengo que cambiar. Y bueno, entonces venía en 0, lo tengo que subir a 1. Si hubiera venido en 1, lo hubiera tenido que bajar a 0. Porque importa lo que mira en ese pulso de clock. En el siguiente pulso de clock, ¿qué mira? Fíjense que las entradas ya variaron antes, pero no importa. Hasta que no viene el pulso de clock, no vuelve a mirar para cambiar la salida. O sea que el combinacional es cierto recién cuando se sincroniza. Se sincroniza acá. ¿Qué miro? 0, 0. 0, 0 me decía que el Q de T más 1 es igual al Q de T, es decir, que no varía. Venía en 1, sigue en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga otro pulso de clock. Y ese pulso de clock, ¿cómo los mira las entradas? Las ve a las entradas como J0 y K1. Si J vale 0 y K vale 1, que es esta condición, la salida tiene que ser 0. Entonces, a partir de ahí, del pulso 3, 0, 1, la salida es 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga otro pulso de clock. Cuando viene ese pulso de clock, encuentra J en 1 y K en 0. J en 1 y K en 0. ¿Qué valor tiene que poner a la salida? 1. Listo, la pone en 1. Y por eso sube. Hasta el pulso 5. En el pulso 5, cuando el pulso 5 cae, ¿qué tengo? En 1 J y en 0 K. Sigue manteniendo los mismos valores. Con lo cual, sigue manteniendo el valor que tenía porque encuentro 1, 0. Es decir, que 1, 0, fuerzo otra vez la salida 1. O sea que acá otra vez sigue siendo 1. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿O cómo funciona el flip-flop? Yo no veo Sí, sus chats, pero ahora sí. Bueno, ahora que veo los chats, un poquito más los entiendo. Bien. Flip-flop D disparado por flanco ahora. Yo tengo este flip-flop D. Yo digo, si D de T es 0, después de que venga el clock, después va a ser 0, y si D de T es 1, el D de Q de T más 1 va a ser 1, después de que venga el pulso de clock. ¿Sí? Entonces, fíjense en este caso, ¿cómo es el dibujito del clock? No tiene globito, con lo cual van a ser flancos ascendentes. Ascendentes. ¿Está bien? Entonces, yo tengo arriba dibujado el clock, abajo tengo dibujada la entrada D, y abajo tengo la salida Q. ¿Sí? Entonces, viene el pulso de clock ascendente. D vale 1. ¿Cuánto tiene que valer la salida? 1. Entonces, la fuerza que valga 1. Valía 0, vale 1. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo?
hasta que venga el otro pulso de clock. Y cuando viene el otro pulso de clock, que es ascendente acá, ¿cómo encuentra D? En un valor 0. Si lo encuentra en 0, ¿qué tiene que valer después? 0. Entonces por eso los baja a 0. ¿Hasta cuándo lo baja a 0? Hasta el otro pulso de clock. En el otro pulso de clock, D, ¿cuánto valía? 1. Listo, lo vuelve a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta el otro pulso de clock. ¿Cuánto vale D? 0. Lo vuelve a bajar. ¿Se entiende ahora? Ahora, si Sí. ya más o menos vas vislumbrando, además de esta característica de que me copia un pulso de reloj después, la salida, ¿qué me hace respecto al reloj directamente? Lo que me hace, fíjense, es la siguiente. ¿Cuántos pulsos de clock tengo en el... ¿Cuánto tengo como pulso de clock? ¿Qué cantidad tengo? 4. ¿Qué cantidad de pulsos tengo de Q? 2. Es decir, que otra de las funciones del flip-flop es dividirme la frecuencia de clock. Me la divide a la mitad. Es decir, si yo quiero sacar por acá una señal que sea la mitad de la entrada, lo paso por un flip-flop. Quiero que salga la frecuencia dividida por 4, la divido por 2, las paso por 2 flip-flops. Solamente pasarla por 2 flip-flops de la salida va a ser de una frecuencia 4 veces más chica. ¿Se entiende? ¿Cómo divide la frecuencia? Fíjense, el periodo de esta es el mismo, pasa a ser ahora la mitad del periodo de la otra. ¿Ok? ¿Y cuál era el flip-flop T? El flip-flop D nosotros habíamos unido la salida S a la D a través de un negador. En el flip-flop T unimos las entradas S y R, que ahora son J y K, ¿sí? Y vemos cómo reacciona en función de esa unión. Es decir, yo ahora igualo las dos condiciones. Las entradas van a ser o las dos 0 o las dos 1. ¿Sí? Entonces, en el flip-flop T, yo lo que hago ahora, ¿sí?, es que J y K valgan o los dos ceros o los dos 1 a la vez, al unirlos. Fíjense que la entrada ahora se une J y K a uno solo. O sea, lo que venga de entrada es lo que va a salir por la salida Q. ¿Ok? Tengo dos entradas asíncronas que son preset. Fíjense que dice pre con una barra arriba, así que es preset negado, quiere decir, y tiene el globito, quiere decir que es activo por 0. Yo tengo que colocar un 0 ahí para que sea activo. ¿Sí? Y fíjense que tengo clear negado, que también me dice que es un activo por 0. ¿Sí? O sea, preset es activo por 0, me va a colocar en 1 la salida, y el clear, cuando venga un 0 en clear, lo que me va a hacer es poner un 0 en la salida. ¿Ok? Entonces, fíjense acá yo tengo 9 pulsos de reloj dibujados, donde en el pulso 1, ¿sí?, yo lo que hice fue, independientemente del nivel del reloj, las entradas preset y clear no tienen que ver con el reloj, son entradas asíncronas. Es decir, que yo puedo forzar al flip-flop a que tenga esa salida con esas entradas preset y clear. Entonces, yo tenía preset en 1, cuando baja preset a ser 0, ¿qué pasa con Q? Sube. ¿Sí? Si preset es 0, clear pasa a ser 1. ¿Sí? Mientras yo tenga clear en 1 y preset en 0, la salida preset me hace 1 el Q. ¿Lo ven ahí? Ahora, no tengo los pulsos de reloj, solo van a trabajar cuando yo lo haga síncrono al flip-flop. Entonces, yo encendí el flip-flop, puse la condición inicial con preset y clear, es decir, lo puse en un estado conocido. Con preset puse a 1 la salida del flip-flop. Yo ya sé que todos los flip-flops en ese caso, cuando yo tenga el preset en 0, los flip-flops van a estar en 1 de salida. Y cuando yo tenga todos los flip-flops y los quiera poner a 0, hago asíncrona la entrada asíncrona clear, la bajo a 0,
Y eso hace que la salida sea 0. Es decir, que yo acá voy a tener la posibilidad de tener una salida Q cuando yo quiera asíncrona de un determinado valor, en el caso del 1 viene con por preset, ¿sí? Nada más que es activo por 0, y si quiero que sea la salida 0, es decir, la tengo que resetear, la reseteo con un clear, ¿sí? Solo que activo con 0. Entonces, la primera parte del pulso 1 al 3, fíjense que no tiene efecto el pulso 1 al 3, ¿por qué? Porque yo con la entrada asíncrona preset coloqué que sea 0, con lo cual, independientemente de lo que valga el clear, como clear no lo tengo aplicado, si no tengo aplicado clear, y solo apreté el preset, apliqué el preset, entonces la salida va a ser Q. Va igual a 1. Cuando viene el pulso 4 ahora, ¿sí? Este flip-flop es el modo toggle, que es el que está en celeste abajo de toda la tabla de verdad. Es decir que, si la salida era 1, cuando venga el pulso ascendente, ¿qué va a pasar? Pasa a ser 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el pulso 5, que el pulso 5 me va a cambiar, si estaba en 0 a 1 y de 1 a 0. Acá venía en 0, lo vuelve a subir a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando viene el pulso 6. Cuando viene el pulso 6, yo ese pulso 6 hago con eso que cambie de 1 a 0. Hasta que venga el pulso 7. Cuando viene el pulso 7, cambia de 1 a 0. De ahí desconecto el reloj. El reloj no tiene más acción. Lo que hago, en función de todas las señales que tenía, es solo poner a 0 el clear. Y eso me lleva a 0 la Q. Entonces, se entiende que yo puedo hacer que el flop T funcione. La salida a partir del preset, sin colocar el clock, sin conectarlo, con el clock o con el clear. Es decir, son las tres posibilidades que tengo yo de gestionar la salida Q del flip-flop T. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, en la tabla acá de transición, fíjense que dice, si T vale 0 y viene el pulso ascendente de clock, el Q de T más 1 es Q de T. Si el T es 1, viene el pulso ascendente, el Q de T más 1 es Q negado de T. ¿Sí? ¿Ok? Porque las salidas están juntas. Si vienen dos ceros, se mantienen, y si viene un 1, pasan a los toggle. Es decir, el flip-flop T tiene estas dos posibilidades. O hace el modo mantenimiento o hace el modo toggle. ¿Está bien? ¿Queda claro eso ahí? Lo que vimos recién entonces son la posibilidad de tener entradas asíncronas, preset, que me lo pone a 1, clear, que me lo pone a 0, y que dentro de los circuitos, ¿sí? Este es el diagrama de un flip-flop, lo que se hace es agregar estas entradas preset, ¿sí? Que estas entradas preset entran a la AND final, o a la NOR final, o a lo que sea el circuito combinacional final, que tengan AND o NOR antes de Q y Q negado, ¿sí? Tanto preset como clear ingresan a ese lugar. Entonces, este es el circuito lógico interno que tiene un flip-flop con entradas asíncronas. ¿Se entendió hasta acá? Son 8 y Sí, 5. profe. No sé si vamos a... Bueno, vamos hasta registro, son solo 3 diapositivas, y terminamos el día de hoy. No vamos a hacer este ejercicio, lo hacemos después, para que lo veamos más claro más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a los circuitos secuenciales. Hay dos tipos de máquinas en los circuitos secuenciales. Una que es la máquina Mealy y la máquina Moore. ¿Sí? Don Mealy dijo que es una máquina de estado autómata en el que los valores de las salidas dependen del valor de la entrada y del estado actual. Mientras que Moore tiene la descripción de una máquina de estado en el que los valores de la salida dependen únicamente del estado actual. Siempre es posible encontrar un circuito Mealy-Moore equivalente a un Moore-Mealy. Es decir, que
tenemos la posibilidad nosotros de crear cualquier tipo de circuito equivalente al que nos den. ¿Cómo es el circuito Mili? Un circuito Mili es, yo tengo Q de T, la salida Q de T más 1, va a estar influenciado solo por X y Z. Entonces, yo tengo la entrada va a entrar en una lógica de estado siguiente, va a haber una excitación, va a estar la memoria de estado que me tiene el estado actual, ¿sí? Y junto con esa entrada más el estado actual, que es realimentado a la lógica del estado siguiente, yo tengo la lógica de salida cuando el clock es aplicado en la memoria de estado. Es decir, que yo tengo una lógica de estado siguiente, una lógica de salida y una memoria de estado. ¿Sí? Pero teniendo presente que la entrada va a parar a la lógica de salida, también va a parar a la lógica del estado siguiente que trabaja con la memoria de estado, dando el estado actual, y que ese estado actual es realimentado a la lógica de estado siguiente. En el circuito Moore, fíjense la diferencia, se las hago a propósito para que noten cuál es. ¿Sí? En el circuito Moore, yo tengo la entrada y la realimentación del estado actual a la lógica del estado siguiente. Tengo la excitación para que las memorias de estado, cuando viene el pulso de clock, me den el estado actual, y esa lógica de salida depende solo del estado actual. ¿Ok? Teniendo presente que podemos encontrar en la naturaleza cualquiera de estas dos, vamos a ver que esto es posible de utilizar para cuando queremos lograr reconocedores de secuencia. Fíjense que acá yo tengo, partiendo de este circuito Moore, ¿sí? Yo digo, bueno, yo estoy en cero, en un estado Q0, que el estado es cero. Yo digo, si viene un 0, quiero que se quede donde está, y si viene un 1, quiero que se vaya al estado Q1. Estando en el estado Q1, ¿sí? Que tiene un determinado estado, que vale 0, ¿está bien? Si yo tengo un 0, que me vaya a Q2. Pero si viene un 1, que se quede dentro de Q1. Estando en Q2, ¿sí? Ahora yo digo, si viene un 0, quiero que se vaya al estado inicial, y si viene un 1, quiero que se vaya al estado Q3. Q3, estando en Q3, yo digo, si viene un 1, quiero que se vaya a Q1, y si viene un 0, quiero que se vaya a Q2. Entonces, esta lógica del circuito Moore, que es distinta a la lógica de Mili, me va a permitir trabajar sobre cómo resolver este problema de los reconocedores de secuencia. ¿Sí? Lo vamos a dejar acá porque ya son las 8:10, para prometer, porque si seguimos con los registros y todo lo demás, se va a hacer muy largo. Entonces, prefiero dejarlo acá con los reconocedores de secuencia. Lo que sí necesito ahora es que ustedes me pasen el legajo, nombre y apellido, así sabemos quiénes son los que estamos presentes. Y de esta forma terminamos la clase de hoy, así los dejamos para que vayan a rendir el parcial. ¿Ok? Total, después le ponemos mucho más gas a la clase posterior a la primera clase de octubre, que va a ser el 7 de octubre. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, No hay profe. Nos problema, total, vemos. lo sacamos para adelante. Y bueno, los que se vayan desconectando, éxitos en el parcial. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves de la semana que viene, donde vamos a hacer una simulación de parcial y un repaso de las cosas que hemos visto para que ustedes puedan rendir sin problemas el 28. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿hasta Sí. qué parte entra el parcial? Hasta combinacionales, lo que vimos hoy no. Listo, listo. ¿Ok? Inclusive después yo les voy a pasar una serie de preguntas como para que ustedes las tengan para repasar. ¿Ok? Entonces, No, profe, entonces, gracias. adiós, nos vemos si Dios quiere Vamos, profe. el jueves de la semana que viene. Éxitos en el parcial y bueno, pueden ir desconectándose a medida que escriben el legajo y el nombre. Bien, gracias.
Profe, una pregunta. Sí. No sé si tiene tiempo. Porque yo la clase pasada falté y me Ujú. puse a leer un poco el día y no sé si tiene tiempo y si me puede explicar una parte que no entendí del multiplexor. Sí, sí. Vamos a multiplexar, no hay problema. No lo entendí muy bien. No, no hay problema. Lo que se quieran quedar y quieran verlo, no hay ningún problema. Lo que sí paro acá el compartir pantalla para que... Mientras calculo que se me han anotado todos, ¿no? ¿Quién es que estaba hablando ahora? Yo, Jeremías. Jeremías. Bueno, todos los demás ya vieron, pusieron el apellido del legajo. ¿Sí? Sí, profe, yo también me quedo. Bueno, sí, no, quédense los que quieran, por mí cero problema, es más que nada por ustedes. Yo puedo seguir sin problema. Vamos entonces a lo anterior. Esperen que busque acá era la unidad 2. Lo que vimos en la unidad 2, la clase anterior. ¿Era eso? Sí, sí, porque está el decodificador, pues el decodificador ese de PSD y después viene el multiplexor. Sí, nosotros lo habíamos visto. Espérame 2 segundos que encuentre lo de circuito combinacional. Lo habíamos visto con... sí, dame 2 segundos. Pues total lo teníamos acá. Esto es combinacionales. Cuestionario, unidad 4, 3. En los ejercicios lo habíamos visto. Generador de paridad, no. A ver. Pero entonces lo vamos a ver acá. Voy a abrir en base a lo que ya teníamos abierto. ¿Yo lo subí a eso? ¿Lo tienen ya subido? No, no sé, profe, yo lo saqué de un libro que hay en un drive que es de Apple. Bueno, ¿querés compartir pantalla? Bueno, mira, a ver. No, espera que te doy la posibilidad, si comparten pantalla. Ahí está. Mostrame cuál es la duda. Bien. Multiplexor. Es un circuito lógico que fíjate que vos tenés dos entradas de control, que en este caso son A y B, ¿sí? Y vas a tener tantas entradas como 2 a la n entrada de control. Si tenés n entradas de control, 2 a la n entradas de donde vas a tomar los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un multiplexor? Básicamente es una llave eléctrica o electrónica, en donde según los códigos que vos le pongas a A y B, va a hacer que la salida se conecte a una determinada entrada. Entonces, por ejemplo, si vos pones 0, 0 en A y B, fíjate que Z queda unidad de 0. ¿Ves? Entonces, lo que venga por la línea de 0 va a salir por Z. ¿Ok? ¿Se entiende, Jeremías? Vamos a parar la... ¿Me estás escuchando, Jeremías, o no? Vamos a parar ya el grabado.